Muchas gracias. Señor presidente de mesa, estimada jueza, estimado colega, público presente, queridos auxiliares de la justicia, todos mis agradecimientos van al Colegio de Abogados por darme la oportunidad de conocer a los abogados de este país maravilloso de paz y labor. En especial, agradecimientos sobre todo al doctor Aldo Milano, que organizó desde un año este encuentro internacional de gran prestigio. Y todas mis disculpas por mi uso aproximativo del idioma, que no es mi lengua materna. Vamos a tratar de decir cosas jurídicas precisas, pero es un poco difícil. Y vamos a examinar cómo la manera de evitar la apelación, de evitar la casación y más aún evitar lo contencioso administrativo en general. Hablando de mediación y contencioso administrativo francés. La mediación es un proceso cuyo objetivo es resolver una disputa a través de un acuerdo, un convenio entre las partes. Por lo tanto, es una forma alternativa de resolución de disputas en relación con el inicio de un litigio, es decir, apertura de procedimientos ante un tribunal. Hace parte de los procedimientos o métodos de resolución alternativa de disputas, es decir, RAD en algunos sistemas jurídicos. Este modo de resolución de disputas es bastante antiguo, pero no fue objeto de un marco legal en Francia antes de finales del siglo XX. Pero ahora el número de casos manejados a través de la mediación nunca ha sido tan alto como estos últimos años. ¿Por qué? Porque en la década de los 70, Francia importó la práctica del ombudsman, mediador nacional de los países escandinavos, al crear un mediador de la República, que de alguna manera dio el ejemplo de la posibilidad de resolver disputas administrativas sin recurrir al juez. Fue una ley de enero de 1973 que estableció un mediador de la República. Esta institución fue, muchos años después, fusionada por la reforma constitucional de 2008 en un defensor de los derechos. Sin embargo, la mediación comenzó a desarrollarse en asuntos civiles, incluso en un contexto penal, en la década de los años 80, bajo el ímpetu de una política criminal de acercamiento de la justicia a los justiciables a través de la creación de casas de justicia y derecho. La mediación recibió un estatus legal que lo inserta en el sistema judicial por una ley de 1995 relativa a la organización de los tribunales y el procedimiento civil, penal y administrativo. La jurisdicción administrativa participó en este movimiento por dos razones. Por un lado, el vicepresidente del Consejo de Estado, el Consejo d'État, que en realidad es el presidente, se llama vicepresidente, pero es el presidente, identificó la resolución alternativa de disputas como una oportunidad para proponer a los solicitantes métodos de solución más flexibles y más consensuales que el litigio. Por otro lado, estos procedimientos previos al litigio constituyen un medio para limitar un fenómeno general y
Sin embargo, a pesar de la inclusión en un eje estratégico de reforma de la jurisdicción administrativa, a pesar de la formalización y del incentivo inscrito en el Código de Justicia Administrativa, la mediación desconocía el desarrollo cuantitativo esperado. Es por eso que parecía necesario revivir ante el juez administrativo esta institución 20 años después de su inserción en los códigos de procedimiento franceses. La ley del 18 de noviembre de 2016 de modernización de la justicia del siglo XXI se llama Ley Justicia 21 y procede con la reforma de los dispositivos que marcan una evolución innegable del litigio administrativo, la mediación y algo que no conocíamos para nada, sobre todo en derecho administrativo, la acción de grupo, pero se trata aquí solo del primer procedimiento. Para empezar, esta ley hace posible la mediación para todas las disputas administrativas en general. Es una estandarización de asuntos administrativos y asuntos civiles y comerciales, lo que es poco frecuente en Francia. El objetivo es siempre el mismo: ganar velocidad y flexibilidad para reducir el número de casos entregados al juez, o que el juez debe tratar totalmente en el contencioso administrativo. Al igual que con toda innovación procesal en derecho administrativo francés, para justificar el experimento, se trata de las disputas calificadas como de vecindad, de proximidad o de bajo valor. Es una mediación previa. Vamos a ver en una primera parte el principio de mediación en el contencioso administrativo francés. Después nos interesaremos a la mediación, las formas de mediación, mediación iniciada por las partes, mediación por parte del juez, y veremos después las consecuencias y la implementación, las enseñanzas que podemos sacar de la implementación de la mediación. El principio de mediación en el contencioso administrativo francés es bastante simple. Pueden implementar la mediación los tribunales del fondo de derecho, los tribunales controlados por el Consejo de Estado, pero que no se rigen por el Código de Justicia Administrativa, porque tenemos muchos. Son calificados como jurisdicción administrativa especial. Por ejemplo, los tribunales disciplinarios de médicos, de abogados, de universitarios, o las jurisdicciones económicas de autoridades públicas independientes, cuando se les reconoce poder jurisdiccional, y finalmente por el propio Consejo de Estado cuando decida en primera y última instancia. El procedimiento previsto por la ley de 2016 se basa en el procedimiento de mediación en materia civil y mercantil, que resulta de una transposición de la Directiva Europea del 21 de mayo de 2008, pero no es la reproducción idéntica de esta última. El marco legal para la mediación lo establece el Código de Justicia Administrativa, capítulo 3 del título 2 del libro 2. El Código define las normas generales de mediación en derecho administrativo y la posibilidad de homologar el acuerdo de mediación. Las normas generales de mediación. El Código define la mediación como cualquier proceso estructurado, cualquiera que sea su nombre, por el cual dos o más partes intenten llegar a un acuerdo para la solución amistosa de sus disputas, con la asistencia de un tercero,
el mediador elegido por ellos o designado con su acuerdo por el tribunal. Es un artículo 213. Los siguientes artículos del Código establecen condiciones importantes para la finalización de la mediación. Primero, el mediador cumple su misión con imparcialidad, competencia y diligencia. Artículo el 213.2. El acuerdo alcanzado por las partes no puede infringir derechos de los cuales no disponen. Artículo 213.3. A menos que las partes acuerden lo contrario, la mediación está sujeta al principio de confidencialidad. Los hallazgos del mediador y las declaraciones recopiladas durante la mediación no pueden divulgarse a terceros o invocarse o producirse en el contexto de un procedimiento jurisdiccional o arbitral sin el acuerdo de las partes. También es el Código de Justicia Administrativa que lo impone. Sin embargo, este código prevé dos excepciones a la confidencialidad. La primera, en presencia de razones imperiosas de orden público o razones relacionadas con la protección del interés superior del niño o la integridad física o psicológica de una persona. Eso más bien conviene al contencioso civil o mercantil. Y segunda excepción, cuando la divulgación de la existencia o la divulgación del contenido del acuerdo resultante de la mediación es necesario para su implementación. Bueno, esos son los principios generales, no hay más. Y se dice bien cualquiera que sea su nombre, es decir, que tenemos muchas formas de mediación con apellidos diferentes, pero eso no importa. Lo que importa es el contenido que corresponde a la definición del código. Segunda cuestión del código, la posibilidad de homologar el acuerdo de mediación. Es un punto que puede ser importante. El juez administrativo puede homologar y dar fuerza está en el código, al acuerdo resultante de la mediación. Se debe presentar una solicitud a tal efecto. Esta posibilidad es importante porque, cierto, en este caso impide cualquier tipo de confidencialidad, pero tiene muchas ventajas. Por ejemplo, certificar que el contenido del acuerdo no es ilegal, o validar un acuerdo que remedia una situación en la que la regularización no es posible, o evitar posibles dificultades en la implementación del acuerdo. Es como un seguro. Las formas de la mediación pueden ser dos. Mediación iniciada por las partes o mediación por iniciativa del juez. Vamos a ver cómo eso se desarrolla. Mediación iniciada por las partes. Dos características. Las partes en un litigio pueden en adelante organizar una misión de mediación fuera de cualquier procedimiento judicial. Y la implementación de una mediación, cuando existe, conduce a la suspensión o la interrupción de los plazos de recursos en lo contencioso administrativo. Entonces, las partes pueden organizar esta misión de mediación. Para ayudarlas, el artículo, el 213.5 del
del Código de Justicia Administrativa proporciona un marco de la misión. Las partes pueden, a elección, organizar la mediación ellas mismas y nombrar a los mediadores. Organizar la mediación ellas mismas y pedirle al presidente del Tribunal Administrativo o a la Corte Administrativa de Apelación que nombre a los mediadores. Solicitar al presidente del Tribunal Administrativo o a la Corte Administrativa de Apelación que organice la mediación y designe a los mediadores. Bastante flexible. En este caso, en el último caso, cuando el presidente elige confiar la mediación a una persona que no pertenece a la jurisdicción, determina si es necesario prever la remuneración y fija el monto de la factura. Sin embargo, la mediación es siempre gratuita para las partes cuando es un requisito previo obligatorio para un litigio en virtud de una disposición legislativa o reglamentaria. Las decisiones tomadas por el presidente del tribunal sobre todas estas solicitudes no están objetos de apelación. La verdad, no están objetos de ningún recurso. Segundo punto, la implementación de una mediación conduce a la suspensión o interrupción de los plazos de recurso. Los plazos de recursos de apelación se interrumpen y las prescripciones se suspenden desde la fecha en que, después de una disputa, las partes acuerdan recurrir a la mediación o, en ausencia de un escrito, a partir del día de la primera reunión de mediación. Estos periodos comienzan a correr nuevamente desde la fecha en que una o ambas partes o el mediador declaran que la mediación ha terminado. Los periodos de prescripción se reanudan por una duración que no podrá ser inferior a 6 meses. Es decir, ese sistema da a las partes todas las garantías de no tener sorpresas en el litigio ulterior, posterior, si existe. Otro tipo de mediación por iniciativa del juez. El juez administrativo francés puede, por iniciativa propia, ordenar la mediación en los procedimientos judiciales. Pero se necesita precisar las disposiciones financieras de la mediación. En efecto, el juez presidente puede emitir una orden, una ordenanza, una auto. El vocabulario varía bastante según los países, que imponga mediación para intentar que las partes lleguen a un acuerdo. Sin embargo, debe obtener el acuerdo de las partes sobre el principio de la mediación y no sobre sus modalidades, pero sobre el principio para emitirla. Eso lo dice el artículo 213.7. Entonces, lo más importante finalmente son las disposiciones pecuniarias o financieras de la mediación. Al iniciar una mediación aceptada, el juez debe determinar la remuneración del mediador, si no es miembro de la jurisdicción, así como fijar su monto y el monto de la provisión que hay que consignar. En principio, las partes determinan libremente la distribución de los costos, pero en caso de discrepancia, la distribución se realizará por igual, a menos que el juez considere que dicha distribución es injusta en vista de la situación económica de las partes. El código nos dice esto: cuando la misión de mediación se confía a una persona fuera de la jurisdicción, el juez determina si es necesario prever la remuneración y establecer el monto de la misma. Cuando los gastos de la mediación corren a cargo de las partes determinan libremente su distribución. Pero cabe señalar que en Francia
los solicitantes con bajos ingresos pueden beneficiarse de la asistencia jurídica y que en este caso los costos de la parte que recibe asistencia jurídica se soportan por el Estado. El juez fija el monto del anticipo por los servicios del mediador y designa a la parte o a las partes que harán el depósito judicial en un plazo que él determine. El nombramiento del mediador sería nulo y sin efecto en ausencia de un depósito dentro del tiempo y de la manera especificada. En tal caso, la instancia, el litigio judicial, continuará. Las decisiones tomadas por el juez, de conformidad con los artículos citados, no admiten tampoco apelación ni cualquier tipo de recurso. El mediador informa al juez que las partes han llegado a un acuerdo o no. Y se acaba la mediación. Estas son las disposiciones del código, pero podemos decir algo de la implementación de la reforma, porque la ley organizó una mediación preliminar previa obligatoria de forma experimental. La ley de 2016 organizó la experimentación de una mediación previa obligatoria por un periodo de 4 años, a partir de la promulgación de la ley, en ciertas disputas. De hecho, un decreto de 2018, bueno, siempre tardamos un poco en Francia entre la ley y el decreto, 2 años. El decreto de 2018 sobre el procedimiento de mediación obligatorio previo en litigios de servicio civil y disputas sociales permite la implementación de este experimento solo desde el 1 de abril de 2018. Este plazo fue extendido al 31 de diciembre de 2021 por el artículo 34 de la ley del 23 de marzo de 2019, es decir, prolongamos un poco. Ahora están sujetos a mediación previa obligatoria 2 tipos de recursos. Recursos contenciosos presentados por funcionarios, bueno, agentes públicos, funcionarios públicos, sujetos a las disposiciones de la ley del Estatuto de la Función Pública, es decir, servidores públicos sujetos a ese estatuto, contra actos relacionados con su situación personal. Hay muchos recursos de ese tipo, el monto es bastante limitado, puede tratarse de casos delicados desde el punto de vista político o psicológico, así es un conjunto de recursos bien delimitado. O solicitudes relativas a prestaciones, subsidios o derechos otorgados con respecto a asistencia social, a vivienda o al desempleo. 2 tipos de contencioso muy sociales. Hay que decir algo de la naturaleza obligatoria de la mediación y después del alcance de la experimentación. La naturaleza obligatoria, bueno, cuando se somete al tribunal administrativo dentro del plazo del recurso contencioso una queja contra una decisión y cuando esta solicitud no ha sido precedida por una mediación, el presidente o el magistrado delegado en esta misión, porque no siempre puede ser el presidente, debe ordenar el rechazo de la solicitud y reenviar el asunto al mediador competente.
al ser obligatorio, esta mediación es gratuita. En realidad, puede parecer una obligación meramente formal. De hecho, la única obligación impuesta al solicitante es realizar un solo acto, apoderarse de un mediador. Pero el artículo 213.6 del Código permite a cualquiera de las partes terminar la mediación unilateralmente en cualquier momento. Bastaría con que se sometiera al mediador, luego inmediatamente la Corte. Porque el recurrir al tribunal muestra la intención del solicitante de terminar la mediación. Por lo tanto, es necesario complementar estas disposiciones con la jurisprudencia anterior, que ha establecido, en principio, que si la resolución alternativa de disputas es obligatoria, el recurso no podrá incoarse antes del final. Es una jurisprudencia antigua, pero firme, que empezó en un fallo de 30 de marzo de 1973. ¿Cuál es el alcance de esta experimentación? Cubre dos áreas: contencioso de la función pública y contencioso de las prestaciones sociales. Estas disputas fueron elegidas por dos razones. Por un lado, estas disputas son muy numerosas, repetitivas, mismo tipo, misma argumentación jurídica y de bajo valor financiero. Pertenecen al contencioso masivo, el contencioso de masa, como podemos decir en Francia. No sé si existe en Costa Rica, pero ese contencioso que se repite, que no tiene variaciones y que se podría al límite arreglar con un tratamiento automatizado, es decir, vamos hasta la inteligencia artificial. Bueno, tenemos otro tipo de contencioso masivo en Francia, la expulsión de extranjeros. Pero no sé por qué los políticos no votaron en la ley la simplificación y la mediación obligatoria en ese caso. Por otro lado, estas disputas tienen sus raíces en un profundo aspecto humano. Algunas pueden resolverse simplemente restaurando el diálogo entre el funcionario público y su empleador, o entre el usuario y la autoridad que se ocupa de su asunto. La intervención de un tercero, el mediador, y el trato específico del caso, que se vuelve visible y urgente, a menudo hacen posible vaciar la disputa. En cuanto a la función pública, en primer lugar, la mediación preliminar obligatoria debe ir precedida de quejas de servidores públicos sobre decisiones personales adversas, sobre su situación personal, remuneración, rechazo de comisión de servicio, reclasificación. Sin embargo, no todos los servidores públicos del Estado están incluidos en el experimento. Se limita al Ministerio de Educación Nacional y solo en algunas circunscripciones regionales, y al Ministerio de Relaciones Exteriores. La mediación se encomendará al mediador de estos ministerios que existen, uno en el Ministerio de Educación Nacional y el otro en Relaciones Exteriores. Existen desde muchos años y tienen experiencia. Del mismo modo, en el Servicio Civil Territorial, solo los agentes empleados por una autoridad local o en una institución pública local, bajo convenio con un centro de gestión que ya existe, que es una estructura que organiza en una circunscripción territorial reclutamientos en la mayoría de los empleos del sector público local. Solo estas
autoridades locales o estas instituciones públicas que tienen un convenio están sujetos a experimentación. Se nota que el servicio público hospitalario no está incluido en el experimento, a pesar de que tenga litigios también repetitivos y de tipo muy formalizado, pero bueno. En cuanto a los beneficios sociales, finalmente solo se trata de 5 subsidios. El ingreso de solidaridad activa, RSA. Esto es un subsidio asignado a cualquier persona privada de recursos si se compromete a buscar trabajo. Representa aproximadamente la mitad del salario mínimo por jefe de familia y concierne a 1.900.000 hogares por un monto total de 2,78 mil millones de euros. También se otorga un bono de actividad a las personas con trabajos mal remunerados. También hay asistencia excepcional de fin de año, bono navideño, asistencia personalizada para la vivienda, APL, asistencia financiera destinada a reducir la carga de la renta calculada por las características de la vivienda independientemente de la situación familiar. Se otorga en particular a la mayoría de los estudiantes y representa alrededor de 300 euros por mes por una sola persona. Subsidio también de solidaridad específico ASS, otorgado a las personas que han agotado sus derechos a los subsidios de desempleo. Y finalmente, las decisiones de supresión de radiación de la lista de solicitantes de empleo. Para los 3 primeros subsidios, el defensor de los derechos proporciona la mediación por sus delegados en 6 departamentos pilotos. Son los departamentos de Bas-Rhin, al este de Francia, Isère, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Meurthe-et-Moselle. Son departamentos con una población del promedio francés, no son departamentos muy poblados. Con respecto a los 2 últimos, se resuelven por el mediador regional de la estructura que inscribe y asesora a los desempleados, que se llama Pôle emploi. Se resuelven por el mediador regional. Existen 30 regiones en Pôle emploi. Finalmente, ¿qué podemos deducir? ¿Cuáles son las enseñanzas de la mediación en cuanto al procedimiento administrativo? La mediación obligatoria previa debe iniciarse dentro del periodo de 2 meses, que es el plazo ordinario para el litigio administrativo, el plazo clásico del artículo 421. 3 enseñanzas. La primera, la mediación interrumpe los plazos de apelación y suspende los plazos de prescripción. El periodo comienza a correr nuevamente en la fecha en que una de las partes, o ambas, o el mediador mismo, declara inequívocamente que la mediación ha terminado. El ejercicio de un recurso administrativo interno, que no es una mediación, porque interno no hay mediador, no hay tercero, o jerárquico, por lo tanto, no contencioso, no mediación. El ejercicio de un recurso administrativo interno después de la mediación no interrumpe nuevamente el plazo de recurso contencioso, excepto en el caso de un recurso administrativo obligatorio.
Pero precisamente en las disputas sociales regidas por la experimentación se establecieron principalmente los recursos administrativos obligatorios, internos pero obligatorios. Este es el caso, por ejemplo, con el ingreso de solidaridad y la ayuda, los subsidios a la renta para la vivienda. La consecuencia para el solicitante es que deberá presentar dos recursos diferentes, de naturaleza meramente administrativa y con un propósito similar, para tratar de resolver la misma disputa. Una mediación, un recurso administrativo interno. Porque si no lo hace, va a perder la posibilidad y va a perder también los plazos. Segunda observación, la mención de los medios de apelación y de los plazos en las decisiones individuales desfavorables es obligatoria para las autoridades administrativas. Cada vez que se decide algo, que se toma una decisión administrativa, se debe mencionar en la decisión los procedimientos de recurso y los plazos. Pero ahora debe ser sustancialmente completada, porque esta mención deberá también designar la autoridad administrativa, designar la obligación de recurrir a la mediación obligatoria previa e indicar los datos de contacto del mediador competente cuando existe, y en la experimentación siempre existe y siempre es preciso. Por lo tanto, no mencionarlos implica la inoponibilidad de los plazos. Eso lo dice el decreto de 2018, de aplicación de la ley de 2016. Esta imponibilidad se ha vuelto relativa desde que un fallo del Consejo de Estado de 2016, fallo reciente, pero muy criticado, estableció el principio de un periodo razonable de 1 año para presentar un recurso contencioso administrativo. Después de 1 año se declara la inadmisibilidad de todo recurso. Y tercera observación, por último, y como conclusión, como excepción al privilège du préalable, el privilegio de la cosa decidida por una autoridad administrativa, la presunción de legalidad conferida a las decisiones administrativas. Como excepción a esa presunción, el artículo 5 del decreto de 2018 autoriza el pacto de las partes sobre la suspensión de efectos de la decisión en cuestión. Las consecuencias de esta disponibilidad de la aplicabilidad de las decisiones administrativas son difíciles de estimar, pero pueden ser inciertas, especialmente en disputas cuyo objeto es puramente financiero. Espero que estas experimentaciones y estos problemitos de contencioso les permita reflexionar a su reforma del Código de Procedimiento Administrativo. Muchas gracias.